Bienvenidos a Canal Agrositio. Estamos a principio de junio, hoy es exactamente 8, y la realidad es que no hay nada mejor que analizar un poquito qué es lo que está pasando en el contexto económico, ¿no? El internacional, el local, bajar un poco y tener una realidad de una persona, digamos, bien objetiva, que pueda mirar las cosas que de repente son debilidades, las cosas que están bien hechas, sin mirarlo a veces tan partidariamente, etcétera, ¿no? Entonces, siempre una vez por año tenemos así una charla en profundidad con Javier González Fraga. Usted lo conoce, yo lo voy a presentar simplemente, expresidente del Banco Central, economista, un hombre de referencia constante, que en el sector agropecuario además siempre está. Yo la última vez que le hice una nota, a lo mejor usted recordará, fue en el marco de las reuniones que hacía el IPCBA, fue en Salta, ahí estuvimos conversando, charlamos, volvimos en el avión, todo. Y bueno, lo invitamos y nos dijo al toque, no se haga ningún problema, yo ese horario puedo, tengo una reunión y tengo que dar una conferencia del Movimiento Productivo Argentino, pero igual voy a estar ahí con ustedes. Así que, bueno, bienvenido, Javier. Muchas gracias por la invitación, Ricardo. Te voy a dar un dato fáctico de lo que te estoy diciendo, ¿no? De toda esta especie de presentación. Vos sabés que el viernes o el jueves pasado hicimos acá una hora de reflexión con Ricardo Forster. Yo no sé si vos lo conocés, es un filósofo, dicen que es el hombre de consulta de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, un hombre que viene, digamos, de un pensamiento bien progresista, nacional, popular, etcétera, y hemos logrado tratar de buscar un cauce común. Cuando entra acá y ve algunas fotos, qué sé yo, entre ellas dice, Javier González Fraga. Dice, yo a este economista lo respeto mucho, ¿no? Un hombre que está en el otro espectro, vale un poco la reflexión para decir que a veces hay que mirar las cosas por el sano centro, ¿no? Sí, está bien. Justamente, y no es una devolución de gentilezas, pero venía leyendo un artículo de Ricardo Foster que salió hoy en el Buenos Aires Económico. Ah, mirá vos. O sea, sobre el diario de la Nación y algún cambio de carátula. Javier, arrancamos un poquito, vamos a arrancar con la local, ¿no? Vamos a enganchar a la gente con la local. Sí. En estos días han salido algunas encuestas que dicen que ha cambiado un poco la tendencia, sobre todo la tendencia, digamos, negativa que tenía la gente hacia el gobierno. Por otro lado, el gobierno, con todo el bicentenario, etcétera, ha mostrado un clima un poquito más relajado, sin tener esas grandes, digamos, intervenciones donde la gente se pone como loca. Todo eso, de alguna manera, marca en la economía que todo esto pueda marchar un poquito mejor, etcétera, en lo local. La economía está marchando un poco mejor, ya lleva 7-8 meses la recuperación, está acercándose a los niveles previos a la crisis, o sea, estamos llegando a los niveles de mediados del 2008 en términos de producto. La inversión se ha recuperado muy poco y el empleo se ha recuperado poco, o sea, hay un mejor humor, pero no llega a haber inversión importante, especialmente en las empresas grandes. Yo creo que hay dos clases de empresas: las pymes, que deciden la inversión en función de lo que están vendiendo, y si necesitan poner una caja o un frigorífico más o una máquina envasadora más, van y la ponen. Las empresas grandes, antes de hacer lo equivalente, consultan con politólogos, con economistas, etcétera, y están mucho más influidas por el humor político. Estas grandes empresas están demorando las inversiones porque son las que sufren los aprietes de la Secretaría de Comercio, los controles de precios, la prohibición a exportar, y temen congelamiento de tarifas. Muchas de estas grandes empresas están en servicios, entonces temen todo esto, y por lo tanto hay como un país quebrado. Las pequeñas empresas están invirtiendo porque ven que venden más, las grandes empresas no, porque hay un clima enrarecido de negocios. Y por otro lado hay una inflación que tuvo su momento máximo en el primer trimestre, que llegó a niveles anualizados de casi 30%, y entiendo que mayo, se va a conocer en pocas horas más el índice, va a dar la menor inflación de los últimos meses, alrededor del 1,5%. Eso a nivel de... real, no del índice. Sí. Entonces es una inflación más abajo del 20%, y esto es una buena señal. Hay un muy buen dato de esta semana, que es el aumento de la recaudación, sobre todo por el impuesto a las ganancias. Eso hace mejorar un poco las perspectivas fiscales. Creo que todo esto va a servir para que la gente esté más contenta. Tengo mis dudas si eso cambia el panorama político complicado que tiene el kirchnerismo por delante para lograr una reelección. Vamos a hablar de salarios, ¿no? Y yo la miro de repente como pyme, y a su vez por haber trabajado en empresas grandes, ¿no?
Las empresas grandes, cuando digamos no ven que su rentabilidad o temen su rentabilidad, tratan de salvar el barco, y normalmente lo que los americanos llaman el downsizing, ¿no? Dicen, bueno, vamos a hacer un recorte, cortamos por acá, cortamos por acá. Las pymes tratamos de retener nuestra gente, ¿no? Y de no hacer eso. Ahora, claro, cuando te viene 25% de aumento de un día para otro, 30% de aumento, alguno está hablando del 40%, etcétera, etcétera, vos lo primero que decís es, a ver, ¿yo cómo hago esto para más o menos campearlo? A ver, trato de aumentarlo a mis clientes. Viene tu cliente y dice, mirá, te agradezco mucho, dejamos de hacerlo, buscamos otro proveedor, ¿no? Sí. ¿Cómo se metabolizan en las empresas grandes y chicas hoy aumentos salariales de repente que vienen así de un saque, para tratar de que no haya desempleo? De ya que no creo que haya más empleo, como vos decías, ¿no? Mira, yo no estoy para ponerme del lado de los empresarios en esta disputa y decir hay que tratar de limitar los aumentos salariales. ¿Por qué? Porque es no ver la tendencia. En los últimos 40 años los asalariados cada vez pesaron menos en el producto, y si vos mirás nuestros salarios, excepto algunos rubros, en la mayoría y sobre todo en las pymes, está por debajo de lo que estaba hace 30 años en términos reales y de lo que está en algunos otros países. Entonces, acá hay otros problemas además del salario. Hay un problema de productividad empresario, hay un problema de falta de financiamiento, hay un problema de falta de acceso a los mercados, hay un problema de infraestructura, o sea, muchos servicios son caros, y eso a la larga, la variable de ajuste son los salarios. Entonces, yo lo que creo es cada empresa, cada grupo empresario, cada sindicato deberá saber negociar hasta dónde pueden realmente aumentar. Y creo que esto es sano, este debate. Creo que como país deberíamos ir aumentando gradualmente el peso de los asalariados en el Producto Bruto. Como dice bien Kirchner, el 50-50, él usa esta expresión, ¿no es cierto? Volver al 50 y 50 que teníamos en los años 50, justamente. Creo que eso es muy ambicioso, pero por lo menos acercarnos a un 40-45, hemos estado muy por debajo de estos valores en los últimos 15 años. Entonces yo creo en una Argentina más igualitaria, y creo en la necesidad de seguir mejorando el trabajo, pero también creo que esto no puede hacerse a costa de la supervivencia de las empresas, porque eso generaría desempleo. Entonces tenemos que ayudar a las empresas a recuperar productividad sobre la base de mejores servicios públicos, que sean más baratos, una cantidad de cuestiones que hoy nos descolocan frente a lo que valen en Brasil o lo que valen en Europa. Tenemos que recuperar competitividad de nuestra moneda, se ha apreciado y eso es malo inclusive para los aumentos salariales, porque si bien aumenta el valor del salario en moneda fuerte, hace menos competitiva la empresa. Entonces tenemos que entender eso y sobre todo lograr aumento de productividad. Los aumentos de salarios tienen que ir de la mano a los aumentos de productividad. Hay muchísimo campo para aumentar productividad y creo que no podemos simplemente quedarnos en frenar los aumentos salariales. ¿Qué pasa a nivel, vos hablabas justamente de tipo de cambio, ¿no? Este tema que se habló tanto, y esto te lo ato también a la independencia del Banco Central y qué está pasando en el Banco Central. Alguna gente dice, bueno, a ver, salieron 2.000 millones, al Congreso le pasaron ahí, ¿pueden salir otros más en el caso que el gasto público siga creciendo y uno tenga que tomar esa plata para, ya sea pagar una deuda externa, pagar un tema de un gasto interno, etcétera, etcétera? Sí, no hay que hacer un tema de esa cuestión. No es ni poco importante ni de vida o muerte. Usar reservas para pagar deuda o para pagar gasto público, o sea, deuda o no deuda, es tan grave como emitir dinero. Y dinero se emite todos los días. Es fácil de entender lo que digo. Las reservas se compran con emisión monetaria. Si vos te desprendés de las reservas, queda la emisión monetaria. Hubieras emitido de entrada para pagar eso y es lo mismo. Entonces, sí creo que puede llegar a usar otros 2.000, 3.000, 4.000 millones de dólares más. Creo que en la medida que sea de esa magnitud, simplemente se está convalidando monetariamente una inflación del 25%. Creo que si en lugar de usar 6.000 utilizan 12.000 millones, o sea, el doble, lo que vamos a tener es probablemente mucho más inflación, porque vamos a agregar un elemento monetario a una inflación que hoy es esencialmente fiscal, por aumento del gasto público, pero que si empieza a haber desborde monetario, empezamos como en los 80 a tener inflaciones ya más cercanas al 50-60% anual, lo cual la experiencia te dice que es un escalón que se pasa muy rápido y enseguida estás en el 100, ¿no es cierto? O sea,
hay algo cualitativo, además de cuantitativo, en superar una inflación del 20-25, que creo que es el máximo de lo que toleramos los argentinos antes de entrar en comportamientos como los que teníamos 25 o 30 años atrás, que desembocaron en la hiperinflación. Cuando Duhalde le deja como herencia a Kirchner a su ministro de Economía, ¿no? Y uno sentía, y vos sos acá más el técnico, uno lo percibe más como ciudadano, ¿no?, que la economía tenía, digamos, un presidente que lideraba y un ministro de Economía que pensaba y analizaba las variables como buen profesional. Un economista, claro, el otro abogado. Después de repente, bueno, que es como que quedó una fórmula más o menos armada y sobre esa fórmula, moviendo más o menos las cositas, se quedó el mismo expresidente manejando un poco la variable. ¿Cómo percibís hoy, digamos, a la presidenta, el rol del expresidente, al ministro Vudú, Débora Giorgi? Digamos, hay un montón de gente que maneja la plata, lo que se gasta, lo que no, etcétera, etcétera. ¿Hay un poquito más de técnica económica o se sigue manejando con control remoto más o menos? No pasa porque tanto saben de economía los que están, pasa por un tema de personalidad. Yo creo que en noviembre del 2005, cuando se va a Lavagna, se va el último ministro de Economía con personalidad, y desde entonces la economía pasó a estar manejada por Néstor Kirchner, sea presidente o expresidente o lo que sea. Y creo que empieza un deterioro en cuestiones fundamentales. Néstor Kirchner parecería, yo no lo conozco personalmente, parecería que tiene poca vocación de crear un clima propicio para la inversión. Es como que él cree que las cosas se hacen más a los cachetazos o a los telefonazos, y por lo tanto va más de la mano de la política que le conocemos a Guillermo Moreno, que es su implementador, ¿no es cierto? Entonces es como que la riqueza está en algún lado y hay que extraerla en lugar de generarla seduciendo. Entonces vemos que sus políticas se han basado más en perseguir al gran capital, a poner trabas a las exportaciones, generó todo este problema con la carne. Eso fue generado por las malas políticas. Si bien la sequía ayudó al final, lo cierto es que también hubo sequía en Uruguay y no cayó la producción de carne ni de leche como cayó en Argentina. Entonces, toda esta crisis del sector agropecuario, que se ha traducido en estos rebotes de precios tan grandes, tienen atrás las decisiones equivocadas de los últimos 3 años del ONCA, tratándose de apropiar o de generar una falsa oferta de carne y de leche. También han habido problemas con todas las empresas generadoras de servicios que tienen sus tarifas, o sea, empresas de servicios públicos que tienen sus tarifas manejadas por el gobierno. Hay una sensación de que pueden generar el servicio a través de subsidios o simplemente por orden oficial, y esto no es así. Entonces yo creo que ha habido en estos últimos 3 años un deterioro, a esto le sumaría lo del INDEC, que es fundamental, ha habido un deterioro en ciertos aspectos de la economía por ausencia de un ministro de Economía firme, que tenga no solo los conocimientos, yo no dudo los conocimientos que tenga Vudú, Giorgi, me constan que Débora Giorgi ha trabajado conmigo muchos años, es sumamente capaz, pero me parece que no existe el ministro con la personalidad para imponer o por lo menos exponer sus objeciones a ciertas decisiones tomadas en los últimos años. Gasto público, algo que de alguna manera, digamos, nos preocupa no el gasto público, sino cuando el gasto público es muy desmedido, y sobre todo cuando uno analiza las cuentas, que vos esto lo sabés mejor, hay algunos gastos que suenan no para ir a la persona que realmente están más necesitadas, por supuesto, sino de repente, digamos, a tratar de buscar equiparar las distorsiones de precios relativos de algunas cosas, como el gas, los colectivos. Yo subo al colectivo y dice su pasaje, y yo digo, bueno, si a ver, si en vez de 1.10 o 1.20 pagamos 1.80, ¿cuántas personas pueden estar perjudicadas? Y de esta manera ayudamos a los que, digamos, están más. No, seguro, Ricardo. En Tucumán vale 2 pesos ya el boleto mínimo. En la mayor parte del país el boleto de colectivo es mucho más caro que en Buenos Aires, y hay mucho más pobreza en el resto del país que en Buenos Aires. Lo mismo pasa con el precio del gas. En las villas miserias, cerca de Buenos Aires, cerca del centro, se paga 5 veces más porque tienen que comprar el gas en garrafas. Lo mismo pasa con la electricidad. Los subsidios a los alimentos, que ya han de estar en el orden de los 7.000 millones de pesos, sumando feedlots, más frigoríficos, más todo eso, en un 70% van a beneficiar al 30% más rico.